Venías de un alto ejecutivo de una empresa, de una de las empresas más grandes del país. Al final, cuando pusiste los tuyos, es como que empezar desde cero, ¿no? Claro, no es fácil. O sea, mentalmente, si no estás preparado para el rechazo, te vas a rendir facilito. Pero yo con la experiencia que tuve, sabiendo que había una oportunidad, que alguien compre todo en un solo lugar y vea tantas marcas en un solo lugar, más aún con las nuevas generaciones, así como tú y todos los que ya están en los negocios de los padres, ya uno nace con esto, ¿no? O sea, La primera facturación en agosto. 6 meses después, el mundo se cerró por la pandemia. ¿Cómo ustedes la pasaron? y creo que también fue un golpe de suerte, ¿no? Porque al tener la pandemia, la gente dijo, bueno, no puedo salir, ¿dónde compro? Y obviamente hacíamos el marketing dirigido y finalmente la gente probó. Y Ok. las ventas estuvieron 9-1 y sí nos ayudó a que nos conozca un poco, ¿no? Antes de continuar, gracias a Verango de Bayer. Más salud desde la raíz hasta los racimos. Verango, el nematicida de Bayer, de acción prolongada hasta 180 días de control sin afectar microorganismos de suelo. Verango aumenta el número de raíces sanas y funcionales, reduciendo el volcamiento que permite un mayor aprovechamiento de plantas con frutas. Con Verango, el resultado que quieres ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo, el podcast número uno agrícola, acuícola y pecuario de la región latina. El día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Nos vamos a ir sobre las líneas de los emprendimientos, cómo se crea una startup en el sector agrícola y la evolución y los problemas y desafíos que te van saliendo. Para esto, un tocayo, amigo mío, ¿cómo estás, Luis? Hola Luis José, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. No, créeme que el gusto es mío. Su nombre completo es Luis Hidalgo para hacer mucho más fácil la diferencia. Pero déjame hablar un poquito de ti, darte una pequeña introducción. Eres el fundador y estás como directivo de Agrison, una e-commerce enfocada al mundo agrícola, pecuario. Un poquito de tu background académico, sacaste un grado en finanzas acá en Ecuador en la UES y sacaste un MBA en el TEC de Monterrey. Has tenido una larga línea en empresas agrícolas, por ejemplo el grupo Raybanpac, uno de los número uno del país. Y la pregunta es, ¿cómo un hombre de finanzas con un MBA se mete al mundo agrícola? Bueno, sí, también hubo un poco de aprendizaje en la gestión comercial eh, en la universidad. Y mi aprendizaje principal fue en la profesional, ¿no? Yo estudiaba y trabajaba desde los 19 años y un poco creo que ese fue un mix importante en la experiencia que uno fue cogiendo. Así mi maestría se hizo mucho más práctica con esa ligera experiencia, ¿no? Creo que ese mix fue importante. Y aprendí ahí en mi primer trabajo y el único que tuve, digamos, en varias áreas y empresas del grupo, desde el área de compras, compraba, me acuerdo, en funde para las haciendas, compraba, me acuerdo, hasta candados para las bodegas, era un comprador junior. Me acuerdo que empecé como pasante, inclusive, y quise renunciar, me acuerdo, al quinto mes, porque no me daba el tiempo para estudiar, era uno pelado, todavía no veía esa exigencia que uno necesita para crecer. Y me acuerdo de mi padre y madre me decían, no, tienes que aprender, esa es la manera. Y yo realmente no les hice caso y renuncié al quinto mes, pero ahí obviamente mi jefe de esa época me dijo, sabes que no quédate, te vamos a ajustar un poco el sueldo. Y ahí me quedé desde el 2001 a 2002 como hasta el 2018. Entonces, Wow. ahí comencé el área de compras, como te decía, luego fui al área de comercio exterior, todo lo que era importaciones de fertilizantes, de materias primas, me acuerdo de polietileno. Todo esto en Raybanpac, ¿no?
en Reampac, correcto. Así Ok, es. Inicialmente, ¿no? Ya luego estuve en la parte de planificación y logística. Digamos que fue como un ascenso a la parte corporativa, no solamente Reampac. Ahí yo veía la parte de planificación y supply de todos los materiales de las empresas de fumigación aérea, de las empresas de importación de insumos agrícolas, de la empresa de cartón de esa época, ya se la vendí, me acuerdo en su momento, de la empresa de plásticos, de la empresa de leche. Y ahí un poco aprendí de todos los insumos y materiales que se necesitaba para una operación según el modelo de negocio, ¿no? Luego de eso, yo siendo justamente parte de planificación, necesitaba un área, alguien comercial en la empresa de insumos, que era Fertiza, y a mis, me parece que eran 25, 26 años, me ponen de gerente comercial. Yo no sabía vender y solamente conocía que uno compraba. Y ahí había gente con experiencia y también aprendí a vender. Luego de eso fueron como 5 o 6 años de gerente comercial. Crecimos, me acuerdo, de almacenes físicos de 6 8 almacenes que tenía la empresa a 60 almacenes en todo el país. Y también luego de eso me promovieron a la gerencia general. Y ahí ya tenía la parte de insumos agrícolas y la parte portuaria, que era otro negocio. Me acuerdo la parte portuaria, tampoco conocía de puerto, pero a mí siempre me encantó la parte tecnológica. ok, eh, y justamente ahí fue que aprendí a desarrollar sistemas con empresas ya de prestigio. Me acuerdo la empresa se llamaba Navis, que es el principal software de operaciones portuarias del mundo. E instalamos ese sistema justamente para hacer más eficiente la operación, porque realmente el puerto era un centro de costos. Todo era importaciones de fertilizantes o exportación de banano. Pero yo me acuerdo que como no conocía, me autorizaron a contratar a un consultor chileno experto en puertos y nos ok. hizo un análisis de todo el negocio. Y en resumen me dijeron, sabes que tú tienes aquí una ventana al mundo desperdiciada, en un puerto. Y ahí fue justamente que metimos el sistema para ir a captar clientes del exterior. Se captó a Evergreen, que es la cuarta línea naviera más grande del mundo, y crecimos exponencialmente a hacer un negocio rentable cuando era de contenedores, porque obviamente la rotación era alta y tenías barcos semanales, ¿no? También se trajo una línea, me acuerdo, de banano, que era rusa, justamente para exportación de banano. Entonces, se aprovechó mucho lo que ya había invertido el grupo y sacamos bastante provecho. Luego de esto, en el resumen, 2018, a mi papá le encantaba siempre comer bien, desde los 40 años nunca se cuidó, disfrutó la vida como a él le gustaba y le detectaron cáncer, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que él siempre bromeaba, no me llamas, le decía a los dueños de la empresa que eran buenos amigos de él, oye, mi hijo ya parece chino, no parece Hidalgo, ¿no? Entonces, porque yo siempre le dediqué mucho, mucho tiempo y esfuerzo y me encantaba lo que hacía, o sea, es una gran empresa. Y cuando él siempre me decía esto, ya viéndolo un poco decaído por su enfermedad, siento que no lo aproveché mucho en una época un poco madura de mi vida, ¿no? Entonces yo decía entre mí, bueno, le gustaba comer, ¿qué puedo yo aportar en estas enfermedades en mi vida? Porque mi papá siempre fue académico, banquero, pero nunca dejó una empresa para que los hijos la continúen, ¿no? Entonces, al ver este tema de mi papá, que nunca estuve con él por mi tema profesional, también mi primera hija, que nunca le dediqué mucho tiempo por estar trabajando, y obviamente agradecido por la experiencia, dije, no, tengo que hacer algo propio. Y yo siempre tenía esa duda cuando crecimos en almacenes, ¿por qué no nos compraban todo? Pertis, Agripack son los más grandes en retailer, los retailers más grandes del agro en Ecuador.
pero nunca nos compraban todo, nos compraban el 20, 25%, salvo que sean kits agrícolas que a veces igual no llevas todo, ¿no? Entonces, porque cuando hacíamos encuestas en los almacenes con los vendedores y decían, no, que quieren la semilla de esta empresa, o quieren la semilla de la otra empresa, o quieren el herbicida de esta empresa. Entonces, Fertiza era fuerte en fertilizantes, pero nunca nos compraban todo, que era el objetivo de retail, como un supermercado, ¿no? Entonces yo decía, la única opción es que juntemos a la competencia en un solo lugar. Pero estando yo en Fertiza, eso era imposible. Entonces hicimos un proyecto de e-commerce que no lo aceptaron. Esto fue 2016. Me Ok. acuerdo la época de que arrancaba, o ya había arrancado Facebook, Twitter. La empresa era muy tradicional, no le gustaba ese tema de redes sociales y demás. Y yo me acuerdo que abrí Facebook y llegamos creo que a 10.000 seguidores en pocos meses. Y cuando un directorio me dijeron, oye, no está, un directorio externo me dice, oye, pero no estás haciendo redes sociales, ¿cómo está esto en boga? Y uno de los dueños decía, no, es que somos más tradicionales, no, pero tienen que estar. Y yo le dije, mira, aquí estamos, ya tenemos 10.000 seguidores en Facebook. Entonces siempre hubo, ¿por qué cuento esto? Porque siempre hubo en mí justamente eso, cómo masificar lo que uno ya tiene. Y por lo de mi papá y todo esto, yo salí de la empresa 2018 en febrero y me estuve haciendo el proceso de transición hasta junio de 2018. Y dentro de eso yo me fui a unos cursos de Silicon Valley en San Francisco, un poco a ver cómo hacía lo que tenía en la cabeza, cómo juntaba toda esta competencia. Tocayo, sácame una duda. ¿Tú renuncias y dices, me voy a estudiar a Silicon Valley o estabas en ese... Como ya estaba en la transición, estaba viendo qué hacía, ¿no es cierto? En esos 4 o 5 meses. A ver, no, perdón, fue antes. Fue con mi papá, yo me acuerdo que mi papá estuvo enfermo hasta diciembre de 2017 y yo en ese interín pedí unas vacaciones para acompañar a mi papá a hacer sus exámenes y tomé unos cursos en Silicon Valley. Así Ok, es. Luego que tomo los cursos en Silicon Valley, ahí conozco a mi socio actual Joaquín, que él trabajaba para Google. La mamá de él también falleció de cáncer y hicimos un poco de clic. ¿Qué más podemos hacer para la agricultura? Por el tema de alimentación sana, de menos químicos, etcétera, ¿no? Luego de eso regreso y durante 6 meses sigo en la empresa, obviamente pensando siempre qué más voy a hacer, y esperando que mi papá, digamos, salga de esa, ¿no? Lamentablemente nunca salió, ya estaba el cáncer muy avanzado y bueno, este, creo que es quien me guía de arriba siempre para hacer las cosas bien, ¿no? En todo caso, luego de esto, hablamos con Joaquín. Luego de lo que aprendimos allá, ellos te decían, mira, la parte digital y de tecnología, las empresas como han crecido, son en 10 años, tú puedes ser una empresa grande como cualquier tradicional que le ha tomado 50 años ya con segunda, tercera generación, ¿no? Y finalmente, al unir toda la competencia, logramos a tener ya más de 5.000 productos, cuando empresas en las que yo trabajaba tenía cerca de 900 productos, ¿no? Entonces ahí te wow. das cuenta que uno sí puede hacer las cosas diferentes con una idea que la sepas ejecutar bien, ¿no? Al principio fue súper complejo, porque yo ya obviamente yo trabajé hasta junio y para evitar cualquier conflicto, la empresa es de julio, se constituyó legalmente la nueva empresa en Ecuador. Eh, y me comenzó, o sea, yo llamaba a mis amigos anteriores y decían, no, ya, dame hasta la próxima semana. Y éramos buenos amigos, pero uno se da cuenta que cuando está en una empresa, está de pasada, ¿no? Finalmente los empleados nos vamos y la empresa Se mantiene. sigue. Y cuando ya está fuera de la empresa, obviamente los gerentes generales o los dueños están con otras prioridades. Y yo decía, bueno, estuve hasta arrancar la operación, estuve 13 meses sin sueldo. Felizmente tenía unos ahorros. No fue nada fácil porque igual tenía 2 hijas ya pequeñas.
estaba pagando hipoteca y demás, entonces yo tenía que salir lo más rápido posible a facturar. Pero espérame un ratito, a ver. Eh, Quisiera tomar una parte que tú dijiste, cuando tú vas y le presentas al directorio de Fertiza la idea de armar el e-commerce y tuviste ese primer rechazo, ¿qué fue lo que sintiste? Ya, esto fue claro, mucho 2016, ¿no? Cuando Ajá. hicimos el proyecto de la nueva planta de fertilizantes, que se le puso el proyecto EXO, porque cuando detectamos con los chilenos que Ujú. el centro de la planta de fertilizantes estaba en todo el corazón del puerto, habían dos negocios mal estructurados a nivel operacional. Sí. Entonces, dentro de ese proyecto se definió, ok, hay que sacar esa planta de fertilizantes a un lugar estratégico y que el puerto se quede solo en el sur, pues no se lo puede mover obviamente, para que crezca también, ¿no? Dentro de ese proyecto EXO, el proyecto de la planta, estaba justamente cómo crecer más a nivel nacional y un canal nuevo de ventas era el e-commerce, Ya. de Fertiza, ¿no? Obviamente para ejercer mayor canal y eficiencia, porque finalmente un vendedor, en esta experiencia, un vendedor te recorre 4 o 5 clientes al día, Ok. ¿no es cierto? Yo recuerdo esa época era tranquilo, ahorita no, ahorita es más complejo el tema de lo que está pasando en los Seguridad. ríos, en Guayas, por temas de seguridad. Eh, y finalmente esas visitas, yo medía a mis vendedores las visitas efectivas. Y las visitas efectivas en esa época eran del 15% de todas las cotizaciones. Y a veces cuando se iba, no es que se iba a visitar, se iba a cobrar. Entonces yo veía una fuerza de ventas que era muy buena técnicamente, pero en la ejecución se podía hacer a veces por teléfono. Ujú. ¿Ya? Sí. Y incluso me acuerdo en esa época, 2014, 2015, antes de todo esto, yo propuse catálogos digitales. eh, Me acuerdo que no nos aprobaron, me acuerdo, ni los correos en los teléfonos, me acuerdo. Qué buenas épocas. O sea, no me aprobaban eso y hice un análisis. Mira, si tenemos celulares de los vendedores, pueden contestar más rápido. Me acuerdo de esa época era BlackBerry, imagínate. De los vendedores y no aprobaron tampoco los celulares al principio. Al principio nomás aprobaron celulares inteligentes para los gerentes. Ahí los dueños con su tradición decían, no, pero llegan al hotel del recorrido y contestan todos los correos. Eh, no aprobaron en esa época, ya luego de 2 años aprobaron cuando ya no veían otra salida por el tema de la penetración digital, ¿no? Pero sí, a mí me costó mucho transmitirles mi deseo de digitalizar un poco la empresa. Eh, Siempre había el mito de, si lo hemos hecho así toda una vida y nos ha ido bien, ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, eso yo siempre chocaba mucho, con mucho respeto. Había siempre discusiones entre los hermanos. No voy a mencionar nombres por respeto, pero había un hermano que siempre me apoyaba más que el otro, porque estaba un poco más con la visión en conjunto. El otro era más tradición. Entonces, siempre había esos choques profesionales que eran buenos, pero llega un momento como que sí era desgastante para mí, ¿no? O sea, como que proponía y me sentía bloqueado, bloqueado, bloqueado. Este, y luego de esto se propuso con el proyecto EXO, retomando el tema, el e-commerce, y no lo aprobaron. No lo aprobaron, que era un despropósito porque era desviarnos o canibalizar los almacenes físicos, ¿no? Pero hoy en día el almacén físico siempre va a estar. El canal digital es un complemento, al menos en Ecuador. Pero, por ejemplo, acá en Estados Unidos el mercado es más del 45% digital, ¿no? Hay muchas tiendas físicas que van cerrando, hay muchas empresas digitales que han crecido, hay empresas billonarias que han sacado con su e-commerce y las venden a empresas ya más grandes. O sea, hay un trabajo de hormiga que se hace y las empresas grandes ya la compran para tener ese complemento y no arrancarlo de cero, que Ok. es lo que yo en su momento se propuso, ¿no? No, y además, cuando tú dijiste lo de, si ya vamos, cuando te dijeron, hemos vendido así, nos va bien, yo me imaginé,
Yo una época en mi vida vendí paquetes de agricultura digital y siempre me pasaba que cuando iba con un cliente, digamos que arriba de 50, 60, 70, venderle una imagen satelital era, no me veía y me decía, este man me quiere robar, ¿ah? Sí, sí, sí. Es un tema cultural también, ¿no? Lamentablemente, obviamente, nosotros arrancamos en Ecuador porque era el mercado que conocía. Como te decía, me costó 13 meses que la gente firme los contratos. Y mira lo que es la vida. La primera persona que me firmó el contrato fue Carlos Miranda, Screening, sí. correcto. Él no dudó, él tenía una visión también clara, sin mucha vuelta, firmó el contrato, luego vino Agripag y el resto. Y me acuerdo que el mismo Fertiza no me firmaba el contrato porque quería ver quién entraba. Es un poco también ya a nivel cultural, ¿no? Siempre no se lanzaban a firmar los contratos. Y bueno, en historia corta, en 13 meses empezamos con 1000 productos a vender y ahí poco a poco íbamos poniendo los productos que los usuarios iban demandando, ¿no? Ok, pero tocayo, ok. Saliste en junio, en julio constituiste la empresa. ¿Cuál fue el modelo de negocio que tú planteaste, no? Porque aunque venías del mundo corporativo, del sector agrícola, entrar directamente al mundo digital tuvo que haber sido como una especie de choque. ¿Cuál fue tu estrategia cuando comenzaste? Bueno, la estrategia básicamente fue que Agrison sea un consolidador de mercadería para que el usuario pueda definir qué comprar con sus marcas de preferencia. Ok, En un solo lugar, en un solo carrito de compras, con una sola entrega. Ya que tradicionalmente el comprador o agricultor o llama a 10 15 proveedores, le llegan 15 10 camiones o tiene que ir de tienda en tienda según su nivel de hectareaje a comprar. Entonces, en Arizona lo que se hacía es buscar una metodología de compra práctica en un solo lugar, con cerca del 80% de sus necesidades, y entrega a domicilio, ¿no? Ahí fue que entraron muchos temas de envíos gratis y otros temas que ya te contaré. Pero yo podía tener la mejor plataforma que la inició Joaquín, que tiene su experiencia en tecnología en Google, pero si yo no tenía productos, no tenía que vender. Entonces, ok, para mí lo primero fue, ok, convencer a las empresas que vendan digitalmente o en línea, ¿no? Y ahí es que te decía, yo al principio llamaba y no me prestaban atención, o se hacían los que no tenían mucho tiempo. Y me tocó abrir una oficina, una inversión en San Borondón. Y yo decía, ¿cómo hago que no me rechacen? Tengo que verlos personalmente. Entonces les decía, ¿sabes qué? Te invito a un café a primera hora, antes de irte a la oficina o a la planta, pasa por aquí. ok. Entonces, la mayoría hizo un análisis de todos los gerentes generales o dueños y el 95% vivían en San Borondón. Entonces puse la oficina ahí y ahí a cada uno llamaba, sacábamos citas y fueron aproximadamente 80 gerentes generales o dueños de empresas a visitarnos por el proyecto y ahí fueron entrando. Pero eso me costó 13 meses. O sea, si en julio de 2018 comenzó la empresa, legalmente, recién empezamos a facturar nosotros en agosto del 2019, para que tengas una idea. Entonces sí fue un sacrificio muy duro, pero yo estaba convencido que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Cuando en esos primeros 13 meses, ¿era capital propio tuyo y de Joaquín, tu cofundador? Sí, ¿O ya tenían correcto. un fondo de inversión? O, no, aún nada. No, era netamente nuestro. Ok, Eh, Invertimos entre los dos, yo te diría, 6 cifras medias para empezar. Obviamente tienes que pagar todas las inversiones en tecnología, ujú. nube, equipo, este, fue duro. Y luego de esto, al ver que ya teníamos demanda en otros países fuera de Ecuador, fue que yo comencé ya a planificar un poco el levantamiento del primer fondo, ¿no? Ok, Y ahí bueno, fue que nace lo siguiente de por qué me fui de Ecuador. ok, va a ver. Desde que comenzaste a facturar, más o menos, me dijiste agosto del 2019, a allá irte de Ecuador, ¿cuánto tiempo fue? Eh, Fue casi año y medio.
Año y medio. Fines del 2020 recibimos la primera inversión de un fondo extranjero que nos dijo en resumen, el proyecto está súper estructurado, tienes la experiencia en el sector, Ecuador es un país pequeño para nosotros, el proyecto para nosotros está más en Estados Unidos que, que en Latinoamérica inclusive, ¿no? Pero más Norteamérica. Entonces por eso fue que se decidió en México y Estados Unidos los siguientes mercados. Pero ese fondo es Endeavor, ¿no? No, Endeavor fue después. Ok, algo que sí me parece interesante y yo veo bastante en la mentalidad, no digamos latinoamericana, pero sí desde acá de Ecuador, es de que muchas personas que arman sus negocios lo ven reacio al punto de levantar capital repartiendo acciones o haciéndolo un poquito más societario. Sí, ¿Cómo? es un tema cultural, definitivamente es cultural. Incluso en mi anterior trabajo, cuando yo estaba ya saliendo, yo hablé con los dueños de que me den un porcentaje de participación para, obviamente, seguirme poniendo la camiseta como lo hice 16 años, ¿no? Ujú. Según ellos que sí luego revisaban la interna, pero ya venían como 11 o 13 nietos en la, sería tercera generación, que era un poco complicado. Y sí, el tema de la sociedad es complicadísimo. Si no tienes una estructura familiar o un gobierno familiar bien estructurado, como ellos lo fueron mejorando, es súper complicado. Pero acá, por ejemplo, tienes muchas cláusulas que ya funcionan. Tienes Y Combinator, que es la principal aceleradora americana, que ahí salió Airbnb y otras empresas grandes. Y ya tienen documentos legales. El uno es el SAFE, que quiere decir Security Agreement for Future Equity, es para acciones futuras. ¿Eso qué quiere decir? Tú estás, por ejemplo, eso se le da también a empleados, por ejemplo. Tú estás aquí, te doy tanto acciones, si ya cumples 2 años, te las cedo. Si te vas antes del año, Ok, las perdiste, me explico. Lo mismo son para los socios. Si el socio tiene 3 años y se va, no recibe todas las acciones. Hay muchos temas ya que se estructuran para ver si realmente el socio o cofundador tienen esa misma energía, mismas ganas, mismo involucramiento. Y finalmente, los grandes fondos del mundo, BlackRock, se manejan de esa manera. Tú ves, todas las empresas grandes tienen el fundador, finalmente se queda, antes de salir a público o a bolsa, se quedan con el 20 o 15% de la empresa. Pero finalmente, el llegar lejos no lo vas a hacer solo nunca. Tienes que tener gente que conozca más que tú, gente que sepa más que tú cómo funciona salir a la bolsa, cómo funciona levantar capital. Y ahí fue que yo fui aprendiendo en Endeavor. Estuve primero en Endeavor Ecuador y luego estuve en Endeavor Miami, que es una organización más grande de emprendedores de la región, que te ayuda un poco justamente a estructurar mejor tu pitch para inversionistas, cómo estructurar la empresa legalmente, las subsidiarias. Yo al principio tenía hecho un relajo a la empresa porque tenía a todos los accionistas en Ecuador, te soy sincero. Luego que aprendí de esto, se tuvo que invertir con abogados del exterior en pasar a todos los accionistas, subsidiar en cada país, el holding de la propiedad intelectual, y así ya se estructuró la compañía, ¿no? Pero digamos que he aprendido en el camino, no lo sabía todo, y siempre de organizaciones, inversionistas, socios que también te van ayudando con su punto de vista, ¿no? y súper interesante, ¿no? Que venías de un alto ejecutivo de una empresa, de una de las empresas más grandes del país. Al final, cuando pusiste los tuyos, es como que empezar desde cero, ¿no? Claro, no es fácil. O sea, mentalmente, si no estás preparado para el rechazo, eh, te vas a rendir facilito. Pero yo con la experiencia que tuve, sabiendo que había una oportunidad, que alguien compre todo en un solo lugar y vea tantas marcas en un solo lugar, más aún con las nuevas generaciones, así como tú y todos los que ya están en los negocios, de los tíos, de los padres, ya uno nace con esto, ¿no? O sea, y ya cada vez hay más temas de seguridad. Siempre va a haber el tema de fraudes, inclusive en Europa, en Estados Unidos, pero ya hay empresas que se van consolidando como las nuestras, que tienen botones de pagos muy, muy seguros.
cuando quieren hacer refunds, es práctico y es al momento en la tarjeta. No es como en Ecuador que se te demora a veces una semana, ¿no? Sí. Entonces sí, sí hay muchas facilidades desde ese punto de vista. Un punto súper interesante. Tu primera venta, digamos que ya viendo ganancias, fue en agosto del 19, pero 6 meses Bueno, de... todavía no se vio ganancias, fue la primera facturación. Bueno, Habían obligaciones que pagar todavía. bueno, la primera facturación en agosto. 6 meses después, el mundo se cerró por la pandemia. ¿Cómo ustedes la pasaron? Bueno, a nivel de negocio muy bien, Ah, pero a nivel del equipo y todo, estábamos obviamente preocupados por las familias, pero nos fue muy bien porque justamente, y creo que también fue un golpe de suerte, ¿no? Porque eh, al tener la pandemia, la gente dijo, bueno, no puedo salir, ¿dónde compro? Y obviamente hacíamos el marketing dirigido y finalmente la gente probó. ok. Y las ventas, digamos, subieron, creo que 8 9-1. Y sí nos ayudó a que nos conozca un poco, ¿no? Obviamente, la primera venta me acuerdo que no sabíamos ni siquiera cómo facturar, porque nadie había facturado, o sea, habían habido capacitaciones y todo, pero hay una foto súper que la tengo ahí para la historia de 5 personas viendo la computadora, cómo teníamos esa venta que pasó en agosto de 2019. Y fue un señor, me acuerdo, del Oriente, mira, del Oriente, que tenía 63 años. Y le preguntamos, ¿cómo así nos vio? Ah, no sé, mi hijo que me ayudó en la hacienda vio esta bomba y me la hizo comprar. Entonces ahí uno se da cuenta que igual los hijos también ayudan a los papás que ya están de salida del negocio y ahí ya el resto fue dándose solo, ¿no? Con trabajo, obviamente. Pero para que ese agricultor del Oriente te haya visto, tuvieron que haber metido bastante inversión en publicidad, ¿o no? ¿Sabes qué? Aparte de publicidad digital, se trabajó bastante en el SEO. Ok, Con Joaquín, con su experiencia en Google, en Waze también, le dedicó mucho tiempo al tema digital para que el buscador sea más práctico para nosotros, ¿no? Entonces, si tú ves en todas las plataformas globales, nosotros somos uno de los mayores tráfico digital, tenemos más de 1,5 millones de visitas al año, de los wow. cuales obviamente la conversión siempre es menor, pero tenemos ya cerca de 20.000 clientes activos, un poco más, de los cuales el 95% compran solo a nivel digital. Obviamente mejoramos la plataforma. Y el otro 5% son clientes B2B, son clientes más grandes que son tickets mucho más altos, ¿no? Ahí sí son con crédito y demás, ¿no? Sí, sí abrimos ese canal porque hay empresas que igual no nos buscaron. Eh, Me acuerdo, pasamos por muchos errores. La primera plataforma nos costó, me acuerdo, le pagamos a un diseñador o desarrollador, perdón, $700 mensuales y salimos con lo más barato. Salimos con WordPress, me acuerdo en esa época, para que tengas una idea. Pero se nos caía mucho, nos hacían caer la página, bueno, fue un relajo. Y ahí ya fuimos cambiando poco a poco a mejor tecnología, ¿no? Pero sí, sí tratamos de ahorrar al principio, obviamente, y ya luego que hubo más tráfico ya fuimos escalando a nivel de plataforma. Sí, yo creo que a veces eso pasa bastante en los emprendimientos, y no son los digitales. Tratas de escatimar el gasto, pero a la larga se convierte en un error a futuro y más caro te sale, ¿no? O sea, se sale más caro si la página se hubiera caído, hubieras perdido ventas, pero si es que uno se maneja con un equipo que es proactivo y resuelve al momento, yo creo que me acuerdo de la primera plataforma que nos cotizaron, nos costaba $1 millón en San Wow. Francisco. No teníamos ese $1 millón en ese momento. Entonces, también a veces hacer algo muy, muy cargado, si no sabes tu negocio, cómo va a ir viviendo, o quién te va a comprar, o qué van a preferir, es también, digamos, un error garrafal de muchos emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es siempre ir de menos a más, tanto a nivel profesional como personal. Y mientras uno va creciendo, va ajustando tuercas y así ya deja algo un poco más estructurado. Y sobre todo, te diría,
algo un poco más sabio, ¿no? Saber en qué fallaste y lo corriges. Porque a veces si compras algo ya muy bueno, vas a comprar algo que no lo vas a usar. Ok, sí, sí, comparto bastante lo que dices, pero una cosa que sí pienso es que, bueno, la mayoría de la venta o casi su totalidad de las ventas de Agrison deben ser por tarjetas de crédito, ¿no? O tarjetas de débito o algún, Te cuento que no. ok, Sí hay tarjeta de crédito. O sea, a nivel de transacciones, yo te diría que, a ver, el último corte que tuve, el 30% es tarjeta de crédito y el 70% es transferencia bancaria. ya, oye, pero, Sí, ok, mucha gente, por eso pusimos en el carrito, en el checkout, si quieren transferencia, transferencia, porque la gente a veces prefiere transferencia eh, en Ecuador, ¿no? Acá en Estados Unidos sí, 90% de tarjeta de crédito, el 10% de transferencia. es que eso te iba a decir, por lo menos acá Ecuador, tal vez Estados Unidos al ser un país un poquito más desarrollado, muchos de los agricultores no manejan, por mucho manejan chequera, porque no todos usan una tarjeta de crédito. No, por eso tuvimos que abrir justamente el tema de transferencia. Inclusive los bancos en Ecuador para el tema de tarjeta de crédito son muy complicados. Tienes como clusters de bancos. DataFast tiene ciertos bancos, que son, creo que Pacífico, Guayaquil, Chincha. Tienes Medianet, que es bolivariano, Machala. Ujú. Y para que nos pongan un botón de pago fueron meses, ¿no? O sea, empezar un negocio en Ecuador de e-commerce con tarjeta de crédito. Ahora tienes creo que Kushki que funciona muy bien, tienes Payphone, tienes algunos que funcionan, pero en la época 2019, antes de pandemia, 2018, fue caótico para nosotros eso. Claro, sí, No yo me imagino. funcionaba. Un cliente quería pagar $20.000, me acuerdo, en comprar fertilizantes y no le pasaba la tarjeta. Oiga, pero yo tengo cupo. A no, es que el banco nomás nos puso hasta 8.000. Entonces, ahorita dile eso al cliente, pues, o sea, fue terrible. Entonces, Ah, tuvimos que mandar al vendedor con el latafaje en la mano para que cobre, ¿no? Y hacerle en dos tarjetas. Fue terrible. O sea, eh, en eso sí creo que el país todavía carece de ciertas estructuras para nuevas empresas que salgan rápido a facturar, ¿no? En cambio, acá uno tiene Stripe, tiene Square, ya con tu correo electrónico y tu teléfono ya estás inscrito y facturas el mismo día, ¿no? Entonces, sí uno se va dando cuenta del por qué los países de primer mundo están mucho más avanzados y hay gente que se bota más rápido. Me refiero a emprender, ¿no? El Ecuador igual es un país de muchos emprendedores, pero digamos todavía tienen ciertas herramientas básicas que eso tiene que ir cambiando con el tiempo, ¿no? no, sí, es más, yo creo que toda Latinoamérica, la mayoría de los emprendedores, está lleno de emprendedores, solo es que no son emprendedores, digamos que por una idea o por solucionar algo, sino son porque les toca, porque no encontraron un trabajo, entonces tienen que ver cómo suplir. Un dato que sí que me quedó pensando es ¿cómo haces con la parte técnica, no? Porque muchos de los agricultores a veces no es que compran un producto porque es el producto, sino porque tiene un respaldo técnico, te dan el asesoramiento. Al ser un e-commerce, tal vez esa pueda ser una desventaja. ¿Cómo la manejan ahí? Bueno, como el resto de empresas, porque finalmente Agrison es la composición técnica, comercial, de inventario, de bodega, de todas las empresas del sector. Ok. Cada producto que sube a Agrison tiene toda la información técnica y tiene el respaldo de la compañía, Ujú. ya sea del fabricante o del importador. Entonces, cualquier consulta técnica siempre nos respaldamos del importador o el fabricante. Y si quiera una visita técnica, también se las hace, ¿no? Pero en este tiempo, las visitas técnicas las hacemos más para B2B, para empresas un poco más grandes. Y para el pequeño se hace teleconferencia por Ok. el mismo WhatsApp, a veces más planificado por Zoom, y hay la consulta técnica, ¿no? Al menos ahora, último,
como ya hay productos que ya están conocidos en el mercado, ya funcionan bien, este es el producto que funcionó y lo recompran, ¿no? Entonces, yo te diría que nuestros usuarios, más del 95% ya saben lo que van a comprar, Ya. saben qué producto está desarrollado y es básicamente transaccional, ¿no? Pero sí hay consultas técnicas en ciertos clientes. Cuando tienes más de 5.000 ítems en la plataforma, ¿no te ha pasado de que alguno de los dueños de los ítems, o sea, de estos partners que tú tienes, no han querido ser socios? ¿No te han intentado proponer, no sé, un porcentaje de capital por... Nosotros en Ecuador tuvimos una propuesta inicial, nos ofrecieron comprar la empresa en $5 millones. eh, Obviamente no se lo aceptó porque la visión era más grande de eso. Eh, Porque si una empresa entra y te compra y es competitiva del resto, la empresa no funciona. Es lo que me pasó a mí en mi anterior empresa. Cuando se propuso el e-commerce, se tanteó un poco el mercado y un Agripack o una Ecoquímica no te iba a poner productos en la empresa Ujú, de la competencia. Entonces, sí, nuestra estrategia y diferenciación, aparte de lo que hacen las empresas tradicionales, es que no nos casamos con nadie, no hay exclusividad. ya, Esa es una diferencia que nadie la puede copiar hasta ahora. Entonces, si entra un competidor, finalmente se pierde esa esencia. Y acá en Estados Unidos también nos quiso comprar una empresa grande de fertilizantes, pero es competencia con mis otros partners de acá. Entonces, es un ya, poco lo que uno tiene que a la larga ver, ¿no? Porque finalmente, si me compra una empresa grande de fertilizantes, no va a entrar el otro y se pierde un poco el contenido de los productos que uno ya va teniendo, ¿no? Ese es un punto muy importante en la imparcialidad que manejamos y cero exclusividad. Ahí quien decide finalmente, y por eso es que hemos tenido este crecimiento, es el usuario. Ok, el usuario ya conoce las marcas fabricantes Syngenta, conoce BASF, conoce a Bayer, conoce el fertilizante el KCL, que hay 10 sacos en Ecuador, por ejemplo. Conoce el fertilizante Uria, que hay 15 sacos en Ecuador, pero es el mismo producto. Finalmente ellos deciden con qué saco compran por precio o calidad, ¿no es cierto? Ese es un poco también nuestro objetivo, dar la facilidad al usuario a que compre productos ya calificados, de calidad y que la entrega sea práctica, ¿no? Y en buenas condiciones, obviamente. Entonces, para concluir el tema, a nivel de calidad, nosotros no metemos ningún producto que no esté desarrollado ni reconocido en el mercado. ok. Eso sí, también tenemos un filtro de un comité comercial antes de subir nuevos productos. Y un equipo que está semana a semana actualizando inventarios, actualizando precios, fotos, cambios de fichas técnicas. Es un contenido bastante extenso, ¿no? Que ya con el tiempo hemos aprendido a manejarlo. Sí, 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 me imagino eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que avanzamos bastante con Agrizon. Sí me gustaría saber qué hay de Agrizon para el futuro, porque hay un dicho que si la empresa no innova, se estanca y se estanca, muere. Las empresas tienen que innovar todo el tiempo. ¿Qué tiene Agrizon para planes a futuro? Antes de continuar, gracias a Verango de Bayer. Más salud desde la raíz hasta los racimos. Verango, el nematicida de Bayer, de acción prolongada hasta 180 días de control sin afectar microorganismos de suelo. Verango aumenta el número de raíces sanas y funcionales, reduciendo el volcamiento que permite un mayor aprovechamiento de plantas con frutas. Con Verango, el resultado que quieres ver. Bueno, hay cosas que todavía no te puedo comentar en entrevista, pero sí hay algo importante eh, que está por salir, ¿no? Nuestro plan es hasta el 2050. Hay planes de levantamientos de capital, la ronda B, C, D hasta la F, y luego ya viene la salida al mercado público, si Dios quiere. Pero obviamente el mercado público, de lo que hemos aprendido, uno tiene que llegar a facturar un promedio de $500 millones anuales durante 3 años para que la estabilidad de la empresa y del valor de la acción sea estable. Obviamente siempre pensando en tus inversionistas, ¿no? Pues si alguien compra la acción a buen precio y luego sube y luego baja, es un poco eh, inestable para la inversionista. Entonces buscamos siempre
guiarnos de las mejores prácticas para llegar a eso. Eh, dentro del plan está ahorita con nuevas tecnologías que han salido, está el tema de las recetas por cultivo, que estamos trabajando con todo el contenido que ya tenemos. Ujú. Ok, que venga Luis José, quiero sembrar cebolla, quiero sembrar melón, Ok, vas a Agrison, te da la receta, las etapas de cultivo, un poco facilitando la vida al agrónomo. Porque tú sabes que igual el agrónomo va, te recomienda según su criterio, o también hay mucho conflicto, te recomienda según el producto de la empresa para la que trabaja. Y eso para mí, eh, a nivel de, digamos, de ética agronómica, es lo que Harrison siempre dice, ok, aquí tenemos la opción A hasta la opción F por este tipo de ingrediente activo o nutriente, ¿no? Entonces ahí un poco entra el tema de Harrison, ok, te recomiendo estos productos, tienes estas 5 marcas, tú decides cuál pones en la receta, automáticamente tu carrito de compras y te entregamos todo el paquete completo. Obviamente hay otros beneficios de Harrison Club que van sumando puntos, tienen descuentos por cada recompra, tienen envío gratis para que lo paguen la suscripción anual y obviamente ya vendrán otros también productos que hay agricultores que también que nuestros necesitan un producto que no hay en Ecuador y lo pueden importar directamente con nosotros. Es importante, Luis José, que recordar que la mayoría de productos que tiene Ecuador no son fabricados en Ecuador. Sí, Salvo un balanceado que compra muchas materias primas le- y lo producen localmente, ¿no? Pero en fertilizantes hay 10, 15 fabricantes en el mundo y no todos le venden a Ecuador por ser un país pequeño. Lo que hacen la mayoría de empresas es ensacarlo y venderlo y darle a su asesoría técnica, ¿no? Pero finalmente un producto como una urea, un muriato de potasio, es el mismo en todo el mundo. Y ahí un poco que viene si hay productos que no tienen nuestros partners, también poder importarlo directamente a un agricultor de X hectáreas y que le llega este, a veces por courier o ya por contenedor según el producto, ¿no? Entonces sí, Alison, ¿qué es lo que ve aquí a 10 años? Que democratizar las compras, puedes comprar localmente o puedes comprar desde la fábrica que fabrica el producto que uno desea, ¿no? Y ok. ahí finalmente esa eliminar las manos innecesarias en la cadena para nosotros es muy importante, porque finalmente el agricultor se ve afectado porque compra el producto 50 o 60% más caro de lo que realmente cuesta. Y eso es lo que yo veo que el agricultor sufre todos sus ciclos o cosechas. Ellos son, para mí, son grandes emprendedores que van al campo y se las juegan a ciegas, porque al siguiente cosecha tienen que darse la vuelta a ver quién le vende. Sí, Entonces, no. y ahí también entra Agrison Overseas, que ya la compañía está constituida. Justamente estamos trabajando en eso para exportar ciertos productos de frutas acá a Estados Unidos. Entonces ahí cerramos el ciclo. Le vendemos todos los insumos calificados al agricultor. Sabemos que es alguien que produce bien y los ayudamos a vender al exterior a un mercado estable como es Estados Unidos. Pero cuando hablas de Agrison Overseas, ¿es un broker o ya directamente como venta a supermercados? Bueno, es venta de supermercados, sí. Ok, ya. Wow, y ese Agrison Overseas más o menos en el plan 2050, ¿en qué año estaría? Bueno, para la operación ya está constituido, yo te diría que son unos 3, 4 años más. Ok, bueno, estamos hablando de 2030, ¿no? Sí, Sí. Ujú. chévere. 2028, 2030, sí. ¿Y cuándo lanzan a hacer? Obviamente, por eso tenemos también agricultores en México. Nuestro mercado va a ser América, ¿no? Todo lo que es Norte y Sudamérica. Eso es nuestro. Incluso nosotros abrimos en su momento España porque hubo una oportunidad, pero la cerramos porque era un desenfoque según el directorio. Y está bien, porque imagínate, España era otro mercado, ¿no? Eso, Eh, eso quería contarte. Dicen que están o sea, abrieron una época en España. Eh, ¿Cómo así iniciaron allá? Porque creo que fue España antes de Estados Unidos o antes de México, ¿o no? Sí, España fue antes de Estados Unidos, era por un poco el tema de idioma, y habían empresas
que ya son fabricantes en España, que le vendían a los de Ecuador y querían también hacer ventas en línea en España. Habían 10 empresas interesadas con contratos de intención. Obviamente había que armar un equipo y todo, pero fue justamente en el momento que recibimos la primera inversión. Ok, Eso estaba en nuestro deck, en el pitch. Y era, mira, concéntrate en Estados Unidos, que es el mercado más grande, antes de ir a España, porque geográficamente te vas a distraer. Y obviamente recibió bien esa sugerencia, dejamos sin efecto España y nos concentramos en lo que es América. Y eso es lo que estamos justamente operando ahora: Ecuador, México, Estados Unidos. Y el tema de productos para Arizona Overseas va a ser enfocado en México y en Ecuador, según las frutas que se demanden, ¿no? ¿ya han pensado Brasil? Brasil es un monstruo. Sí, pero es un mercado. Sí tenemos clientes en Competitivo. Brasil. Sí, es un mercado es otra historia, pero más bien queremos ser fuertes en Estados Unidos primero antes que Brasil, porque finalmente el tema de salir al mercado público no te ayuda mucho Brasil. Tiene que ser americana. Hay una empresa que sí vale la pena mencionarla, que se llama Laboro, la puedes googlear. Laboro es una empresa brasilera Ok, que tuvo muchos años en Brasil. También asimismo recibió fondos de inversión y salió a la bolsa por una necesidad de un americano que le compraron Bayer, una empresa de clima, y les invirtió 100 millones a ellos para salir a la bolsa. Es una de las empresas más grandes de Brasil y asimismo creo que tienen 800 agrónomos en Brasil. Imagínate, es un país gigante. Y facturan, me parece que son 1.600 millones, ¿no? Son otras escalas, pero creo que ahí también hay que saber dónde competir, porque no puedes entrar así nomás a competir con sí, otro no, nivel de ingresos, ¿no? no, pateando el perro tal vez uno termina pateado. Exactamente. Entonces hay que saber dónde entrar. En Estados Unidos, como es un mercado grande, hay mercado para todos. Sí tenemos una competencia que se llama Farmers Business Network. Ellos, por ejemplo, recibieron como 400 millones de dólares de inversión y están baqueados por el fondo más grande de Estados Unidos que se llama BlackRock. Ellos ya están por serie G. Ajá. Pero tenemos algunas diferencias con ellos en estrategias. Ellos, por ejemplo, empezaron a hacer sus propios glifosatos, sus propias semillas de maíz, y ahí Bayer y Syngenta los bloqueó. Es lo que Cometieron te un error. comentaba exactamente. Entonces ahí ellos cometieron, obviamente para hacer mejores márgenes, que está bien, pero a nivel comercial sí hubo un bloqueo. Entonces ya veremos cómo le sigue yendo, ¿no? Claro, es que es como morder la mano que te da de comer, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso nosotros siempre, al tener buenos partners, entramos con productos que no disponen ellos y finalmente el usuario es el que se ve beneficiado, ¿no? Sí. Tocayo, estamos en la recta final del podcast, que es el momento Galap, que es una pregunta de análisis de datos, pero la voy a remodificar un poco por el tema que estábamos hablando. Si me podrías decir cuáles son los tres datos que tú miras normalmente en un consumidor habitual de Agrizon. O sea, los tres datos que más se repiten. Vemos primero que nada el cultivo, Ok, que ahí uno define si es productor o es distribuidor. Vemos el hectareaje ya. y vemos la edad. Ok, claro, el cambio generacional. Una pregunta súper chévere. ¿Cuál es la edad promedio de un cliente de Agrizon? Está entre 29 y 38 años. Oh, ve. Bueno, qué gracioso, es la edad promedio del podcast. Sí, claro, ese es casi el 70% y sí tenemos igual gente hasta 55 años. Y a gente más de 55, Ya es poco. no es que estén viejos, pero ya es otra cultura que es difícil de cambiarla, ¿no? Ya como que prefieren la compra tradicional. Y nuestro enfoque siempre es en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, no. Cuando dijiste eso, creo que el 70% de la población que escucha el podcast está entre 25 a 44 años. Y yo los llamo los nuevos agricultores. No, es que finalmente, y hay una tendencia que hay que ver bien cómo se desarrolla, ¿no?
acá, por ejemplo, tú no vendes el fertilizante en un saco de 50, que tú vendas a granel, tú lo vendes en Claro. barcazas, porque son extensiones más grandes, el agricultor mismo maneja su finca con Ujú. maquinarias más tecnificado, muy poco mano de obra, salvo para las cosechas, entonces son bastante, tratan de ser bastante eficientes y por eso las compras en línea surgen más. En cambio, en Ecuador, depende del cultivo, en banano es 0,8 o 0,9 personas por hectárea, este, eso es más complejo a veces, pero las nuevas generaciones ya a veces por seguridad o por cambio de mentalidad ya no quieren ir al campo. Sí. Entonces también eso, ahí entra Agrisson a hacer su área de compras, que estar contratando gente que le esté comprando si ya Agrisson sabe los productos que funcionan en el mercado, ¿no? Entonces, tú ves un poco las nuevas generaciones también cambian, prefieren trabajar más tiempo desde su casa y 2, 3 días a ir a la oficina. Eso va a cambiar mucho todavía. Entonces, Allison tiene todavía mucho más por desarrollar y para ser más eficiente al usuario, ¿no? Y ahí con toda la data que estamos entrando, ya te comentaré en su momento qué más estamos sacando para facilitarle la gestión del sourcing y de las compras a los usuarios, ¿no? No, y además debes tener un dato interesante, como tú dices, demográfico, ¿no? De una muy buena tendencia de cómo se va moviendo el mercado a futuro, ¿no? Y eso también uno aprende en el directorio con sus socios, ¿no? Porque nosotros tenemos socios de Alemania, de Singapur, de Estados Unidos, de México, que ven las cosas diferentes, ¿no? Yo te digo, y sí lo puedo revelar, uno de los accionistas de Harrison, el único de Ecuador que invirtió, se llama la empresa industrial Danec. Ok. Camarón. Ellos son accionistas, ¿perdón? Lanek, la de camarón, sí. No, no, Danec, Ah, de Palma dale. Africana, Ya. de Palma Africana. Eh, Ellos ya tienen en su administración a la nueva generación. Y esta nueva Ya. generación conoce un poco también del el tema de venture capital, de inversiones en startups de tecnología. Y obviamente como está en el sector y no es competencia de los importadores o empresas de insumos, decimos sí, puede entrar. Entonces ellos entraron y finalmente también son clientes, ¿no? Entonces uno va un poco viendo esas ventajas competitivas que va teniendo, que las empresas que producen también tengan su propia empresa como Arison de importación de insumos, ¿no? Y son 20.000 hectáreas que Wow. tienen ellos, ¿no? De Panafricana. Entonces, a lo que voy con esto es que en Ecuador todavía hay mucho que desarrollar, no tanto en agricultura, que Ecuador tiene una gran agricultura y acuacultura también, como es el camarón, y empresarios de prestigio de muchos años, ya empresas que tienen 50 años de tercera generación, pero hay un tema de mentalidad que yo sí veo que muy pocos quieren salir de su core de Ecuador. Y ahí es cuando uno ve empresas como la que te mencioné que sí ven eh, este, que tienen la capacidad de salir, ¿no? No, yo creo que salir a veces, aunque puede ser duro, al final es una elección indicada porque te abre la mente y consigues nuevas formas de ver el modelo que estás planteando y eso me parece súper interesante y que lo puedan replicar porque quién quita que uno de nuestros oyentes sea, no sé, una nueva empresa de riego o un nuevo plaguicida, o sea, la idea es incentivar a esa nueva innovación y tuvo un caso de éxito que lamentablemente por cómo están las condiciones del país no pudiste hacer como el headquarter, el centro de Ecuador, pero es un motivo de aprender y con poderlo replicar. Claro, sí, Ecuador lo llevo en el corazón y siempre estoy convencido que va a mejorar muchas cosas ahora con el nuevo periodo de presidente, así que es un país, la verdad, bastante agrícola y que tiene muchas cosas que se pueden mejorar. Así que hay que seguir apoyando. Ahora con este cambio también hay más apetito de inversión, que eso es importante. Nosotros estuvimos bloqueados 2 años en que no querían invertir en Ecuador. Fue súper duro también no poder ayudar a veces al hijo menor
que ahora apenas es el 3-4% de la compañía, ¿no? Pero sí, sí fueron momentos duros 2023, 2024, que no confiaba en Ecuador por el tema de seguridad, salían muchos temas en las noticias, en directores me decían, ¿qué está pasando en Ecuador? Cuéntanos. O sea, la reunión se volvió un poco más política que del negocio para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, esos temas también, aunque no lo creas, afectan mucho a la confianza de, ok, sigues metiendo capital en un país que no sabemos qué va a pasar, pero ahora, 2025, sí las cosas van mejorando porque hay más apetito de inversión del directorio a ponerle más fuerza a Ecuador. Un último mensaje que quieras darle a la audiencia, Tocayo. Que piensen en grande y confíen en lo que pueden lograr hacer. Wow. Práctico y muy bueno. ¿Cómo te pudieran contactar si quieren continuar el debate contigo? Mi correo electrónico, elhidalgo@agrison.com, a la orden para lo que necesiten, contesto los correos todas las noches o cuando tengo tiempo el mediodía. Me pueden contactar para promover sus productos que estén calificados con registros, obviamente, en el país que corresponda. También se pueden registrar para vender overseas a nivel internacional. Estamos ahorita ya enviando a 16 países de manera mensual, tanto fertilizantes, equipos, semillas, entre otros. Así que encantado de ayudar a que su producto tenga mayor visibilidad en el mundo, y apoyar también a lo que necesiten en mi ligera experiencia de cómo hacer las cosas diferentes. Sí, y poco a poco ir descentralizando el comercio agrícola. Pero antes de terminar, recordarles que se suscriban al canal de YouTube si llegaron a esta parte, le den like y nos ayuden compartiendo, que esto nos ayuda, esto es la forma de hackear el algoritmo y poder posicionar más la entrevista a los diversos lugares. Síganos en LinkedIn y si nos escucharon por radio, recuerden que la retransmisión de todos los episodios son los fines de semana, sábado y domingo, de 6 a 7 a.m. en Radio Sucre 95.7 FM y Radio Universal 1080 AM. Y con esto termino. Recordar que siempre una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Nos vemos, tocayo. Chao, Luis José, un placer, gracias.